Hola amigos, amigas, bienvenidos a este espacio bautizado como Comunicación Sostenible, una cápsula que busca que con distintos profesionales podamos conversar respecto a temáticas relevantes que tienen que ver con la comunicación como una herramienta transformadora para cambiar este mundo y para poder promover el desarrollo sostenible. Y en este capítulo estamos con una figura realmente inspiradora. Su nombre es Carolina García, ella es coach, experta en diversidad e inclusión y forma parte de las 100 mujeres que inspiran en el mundo de la minería, reconocida con ese premio en el fondo a nivel mundial durante el año 2020. Carolina, te quiero dar la más cordial bienvenida a este capítulo de comunicación sostenible. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy buen día. Saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. Mira, y te quiero agradecer esta invitación, ya que me encantó el nombre de la invitación, de comunicación sostenible. Y me gusta que tú me reconozcas como alguien que puede comunicar en temas de sostenibilidad. Así que gracias por la invitación. Carolina, la primera pregunta que te quiero hacer es, tú como profesional, ¿desde qué momento o qué hito en tu vida marcó este cambio de decir, yo voy a transformar la inclusión y la diversidad en mi bandera de lucha? ¿Te pasó algo en particular? ¿Hubo algún fenómeno en particular que te hiciera cambiar este rumbo desde la vida cotidiana como profesional a esta aventura de la diversidad y la inclusión? Mira, sí, hay como diferentes hitos, te podría decir, Alejandro, porque eh, yo en el año 2006 tuve un accidente muy fuerte, en que el taxi en que viajaba chocó de frente contra un camión. Eh, yo trabajaba para la minería, y ahí entonces quedé con una discapacidad muy importante, muy severa, necesitando ayuda, y quedé en silla de ruedas, entonces quedé en situación de discapacidad. Entonces, esto ya marcó un hito en mi vida súper importante. Me hice terapia, etcétera, y después me despidieron de la empresa, para hacértelo bien corto, me tuve que reinventar y ahí me transformé en coach, ya que no encontraba trabajo. Entonces, si yo te dijera, ahí después de formarme como coach, me metí a un curso con Humberto Maturana en el año 2015, por ahí, y yo dije, oye, salí como súper inspirada, y entonces yo dije, algo tengo que hacer con esto que me pasó, porque no es por nada que me pasó esto de estar en silla de ruedas y qué sé yo. Entonces yo dije, ay, pues quiero trabajar en política. Y ahí como que me empecé a meter como para trabajar por la desigualdad, sobre todo, porque yo siento que yo estoy en un espacio súper cómodo dentro de mi discapacidad, que es súper incómodo, olvídate de todas las, no es solamente no caminar, sino que es un mundo, pero yo puedo cambiar la silla de rueda ante cualquier dificultad, pero cualquier persona no lo puede. Y las personas con discapacidad en Chile y en Latinoamérica en general, más del 50% son de los dos quintiles más pobres. Bueno, entonces yo dije, quiero hacer un cambio. Pero después, bueno, al poco andar me di cuenta que la verdad es que no era tan fácil política. Y después llegó la ley 21.015 en el año 2018 que habla de la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad. Y ahí como que se empezó a escuchar el tema, porque antes, olvídate, yo busqué pega, pero por las compañías más grandes, yo siendo ingeniero civil con buena carrera laboral en diferentes ámbitos, nadie me pescó. Entonces ahí se abrió un nicho y yo me di cuenta que yo empecé a ser escuchada. Y me hice responsable
de que tal vez la gente me estaba escuchando por ser una persona con discapacidad en primera persona, y empecé a ir a los congresos y después con todo el estallido social que vino, entonces yo decidí ser la voz de los que no tienen voz y ser responsable de todos los que vienen detrás, porque hay mucha gente que no es escuchada. Somos un colectivo que hemos vivido de la exclusión y yo he vivido la discriminación y la exclusión siendo que tengo cualquier cantidad de herramientas. Entonces yo dije, yo quiero estar ahí como una, y yo me defino como una activista de la discapacidad. En ese sentido, Carolina, a grandes rasgos, cuando uno tiene un propósito en la vida, cambia mucho la manera de entender un trabajo o una actividad laboral. Tú eres fundadora en el fondo de este movimiento que es Comunidad Inclusiva, pero tú también lograste tener un propósito. Mucha relación debe tener ese propósito con lo que te pasó. ¿Es distinto un trabajo con propósito a un trabajo sin propósito? ¿Es muy diferente? O sea, de todas maneras, o sea, no es que yo haya dicho, oye, cuando tuve el accidente, ya, buena onda, porque aquí esto se va a transformar en mi propósito de vida. No, yo no me di cuenta. A lo mejor mi propósito antes era otro, mi propósito antes era hacer dinero, ¿cachai? Hoy, por ejemplo, está muy bien lo que tú traes del propósito, porque yo ayer comentaba con una señora de 70 años que las dos, yo le decía, oye, las dos somos iguales porque somos tipo millennial, de que queremos estar en lugares que tengan propósito. Alejandro, yo ya no quiero estar en un lugar que sea poco coherente, en que vea desigualdades, en que vea que la inclusión está en el papel y en el discurso, pero no está en las acciones. Entonces, esto se ha ido transformando en mi propósito de vida. Yo ya yo lo declaré y lo hice propio. Entonces, eh, y no creas que yo soy súper inclusiva, para nada. O sea, yo me tengo que ir cuestionando y me tengo que ir haciendo consciente de todas las formas en que yo también excluyo por tema convencionales, por tradiciones, por temas culturales. Todos traemos los sesgos inconscientes. Desde ese punto de vista, Carolina, ¿cómo sientes que la comunicación en sí, como una herramienta, ha aportado en tu trabajo y en cómo tú estás transformando la vida de distintos entornos y distintas organizaciones en comunicación, en comunidad inclusiva? Oye, yo te tengo que ser honesta de que cuando tú me invitaste y yo vi, hoy el espacio se llama comunicación sostenible, y yo dije, pero si yo no soy comunicadora, o sea, cero de periodismo, oye, me cuesta crear contenido y todo, pero después me di cuenta, oye, igualmente comunico algo y a mí de repente la gente me dice, oye, pero ¿cómo estáis en tantas partes? Entonces yo digo, oye, lo que pasa es que yo lo que hago, yo soy mi propia community manager, yo digo, oye, pero no sé, voy 5 minutos a algún lado, me saco una foto y la subo, ¿cachai? Entonces, porque es una manera de decir, o sea, y sobre todo Alejandro, en alguna parte que no se cumple el decreto 50 de accesibilidad universal, donde no pueden entrar a silla de ruedas o no hay rampa, qué sé yo. Oye, yo saco fotos, las pongo en Twitter, taqueo a todos los diputados del sector y fíjate que me he dado cuenta que es la única manera de movilizar.
Y entonces siento que capaz que me estoy convirtiendo en una movilizadora. Y como te decía, me encanta el tema hoy de comunicar. Yo soy una súper entusiasmada por cada vez que me invitan a algún espacio para poder como transmitir lo que es en primera persona, porque es distinto que te hablen de la discapacidad desde desde un formato como mental. ¿Me entiende? A las personas que lo sufrimos todos los días. Carolina, ¿de qué manera y cuáles creen que han sido los logros en el ámbito de la diversidad y la inclusión, los logros que ha tenido este país, Chile, y también un poco a nivel latinoamericano, porque seguramente mucha gente de otros países también nos va a ver? ¿Y cuáles son los principales desafíos también respecto al desarrollo sostenible y al mundo de la inclusión y de la diversidad? ¿Cuáles son nuestros grandes aciertos y nuestras grandes deudas? Bueno, los logros es estar poniendo cada vez más a las mujeres dentro del discurso y dentro de la normalidad. No quiero decir que hayamos sido anormales, sino que en el fondo antes todos los directorios, todas las empresas eran homogéneas. ¿Y qué significa eso? Hombres. ¿Qué significa eso? La mujer en la casa, trabajando con los niños. Hoy se está haciendo cada vez más importante la corresponsabilidad hombre-mujer. Yo creo que eso han sido unos grandes logros de los últimos años. Ahora, bueno, con el COVID retrocedimos por temas de que era más barato que se quedara la mujer en la casa con los niños y que el padre con los niños en esto de de colegio en casa, que el padre. Bueno, y retrocedimos 10 años en lo que habíamos avanzado. También se ha avanzado bueno, en las empresas masculinizadas, en las industrias masculinizadas, como la minería, tecnología, eh, como por ejemplo en temas de política, que han sido muy masculinizados en general en estos países de Latinoamérica por ser países muy conservadores y muy machistas. Se está hablando de cuotas, de subir la cuota para equidad de género. Aquí en Chile también se logró el 2018 la ley 21.015, que dice que al menos el 1% de las personas que trabajan en una empresa deben tener discapacidad. Entonces es la primera vez que las personas con discapacidad tienen posibilidades de entrar a trabajar. Piensa que antes no éramos tema. Bueno, y los desafíos tienen que ver con la inclusión, diría yo, que es un gran tema, Alejandro, porque diversidad es como, oye, es como que ya listo, hago check. Tengo la silla rueda, tengo a la señora de 60 años, tengo al que del colectivo LGBT más, tengo a los migrantes, listo, estoy listo. Pero eso es diversidad, pero lo otro es inclusión. Y hoy, sobre todo, en esto que estamos entrando, sobre todo en este momento histórico, y sobre todo Chile también, que vamos a entrar a debatir la nueva constitución, eh, ¿cómo nos vamos a incluir, Alejandro? Porque en el fondo somos muy polarizados, los de izquierda, los de derecha, ¿cómo se llama? Ay, eh, ponte tú el facho y el zurdo, ¿cachai? Entonces, así de discriminadores somos, entonces, ¿cómo nos vamos a sentar a la mesa a querer validar lo que piensa el otro? No es como que ya, oye, ya te escucho para cuando terminas de hablar decirte que estás absolutamente errado y decirte que te voy a decir todo lo contrario. Entonces nos vamos a tener que sentar y para eso es importante la inclusión. Entonces la inclusión yo la veo a todo sentido. ¿Cómo nos sentamos con una persona migrante? ¿Cómo nos sentamos con los centennials?
que hoy los centennial, oye, la gente tiene terror. No, me va a llegar este cabro centennial, me va a durar 3 segundos y me va a dejar botada. O el viejo, no, que atroz, el viejito este que trae sus ideas, poco flexibles. Hoy somos, o sea, siempre hemos sido un mundo heterogéneo, pero yo diría que lo más importante es la inclusión, cómo la administro y cómo me hago cargo. Y para eso lo más importante es el liderazgo inclusivo, de que los líderes vayan revisando sus sesgos, porque como yo te decía ahora al inicio, yo también tengo mis sesgos que vienen de mi historia, de mi familia, de que yo soy ingeniero, entonces, ay, no, pucha, los periodistas que hablan cualquier cantidad, eh, o sea, vivimos como con etiquetas, no, o sea, no, ella la ingeniero, la matemática. Vivimos etiquetando al otro. Entonces, ¿cómo nos vamos revisando esto y qué es lo que nos genera? ¿Cuáles son nuestros puntos de ceguera? Y eso hay que irlo revisando constantemente. De por qué el líder siempre está poniendo como a sus secuaces que son iguales a ellos, el gallo que piensa igual, que es rápido, que no le va a discutir, ¿cachai? Entonces, ¿cómo integro al resto? Entonces, es un desafío. Yo creo que ahí eso es un gran desafío y sobre todo para que sea sostenible. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de los 4 millones de migrantes que entraron, perdón, los 2 millones de migrantes que entraron los 2 últimos años? De toda la comunidad LGBT que está escondida, porque no puede llevar todo su ser a la oficina. Entonces gastan el 40% del tiempo inventando con quién hablan, inventándose un fin de semana que nada que ver, para poder encajar. Entonces, ese 40% del tiempo productivo que podrían traer a la oficina, y no es porque esté hablando de producción. Bueno, y además la inclusión se ha visto que mejora los KPI de la empresa. Eh, En ese sentido, Carolina, y para terminar esta conversación, nosotros hemos vivido en la humanidad una época súper difícil, un 2020 que cambió nuestra vida para siempre a raíz de todas las consecuencias del COVID-19, el llamado año de la rata en el horóscopo chino, ahora se viene el año del buey para los que creen también en el horóscopo chino, que tiene que ver mucho el buey con la acción, con la concreción de ciertos proyectos y con el final de este año 2020, que para algunos ha sido muy terrible, pero para otros ha sido un año de mucha oportunidad y de mucha reflexión. A tu juicio, ¿cuál crees, Carolina, que es la mayor lección que hemos aprendido como sociedad de esto que nos ha pasado? ¿Y cuál crees que es el mayor desafío de aquí para adelante del 2021? eh, yo creo que la gran lección que nos ha enseñado esto del COVID también tiene que ver con diversidad e inclusión, en que, oye, no discriminó a nadie el COVID, Alejandro. Si tenías plata, si no tenías plata, si eras hombre, si eras mujer, la edad que tenías. Hoy estamos viendo que se infectan gente de 20 años, ha muerto gente de 20 años, donde vivías. Pero bueno, siempre los grupos más vulnerables están siendo igualmente los más golpeados. Primero que todo, que todos somos uno, lo que te pase a ti también me pase a mí, porque pareciera que al principio, oye, me compro todo el lisoform yo para yo estar en mi casa con todo el spray listo, pero el de la casa al lado no pudo comprar ni un spray con alcohol porque me lo compré todo yo. Entonces, no, sin entender que el acaparar nosotros, estoy dejando que los otros no puedan cuidarse. Y también yo creo que una reflexión importante que me queda a mí es las relaciones sociales, o sea, cómo
me preocupo del otro, que está solo, que tiene miedo, porque nos entraron todos los fantasmas y todas las emociones posibles. Y también, si yo me cuido, es porque también te estoy cuidando a ti. Y estoy cuidando a mi papá, estoy cuidando a mis hermanos. Y yo creo que eso va a ser un súper desafío el 2021 que se viene como bravo en el sentido de nuevas cepas, que ya están las cepas en casi todo el mundo, la nueva cepa que es más agresiva en términos de contaminación. Entonces, yo siento que sigue primando el individualismo, el que quiero ir a la fiesta, quiero ir al supermercado y comprármelo todo. Entonces, esa va a ser una gran enseñanza que nos va a dejar cómo colaboramos y cómo nos cuidamos y cómo entendemos que todos somos uno, que nadie va a salir solo de esto. Tenemos que salir todos juntos. Y que además, no, yo por ejemplo, yo decía ayer en una conversación, yo decía, yo no he vuelto a la oficina desde marzo del 2020. Estamos a diciembre. No he salido casi de mi casa y de esta que es mi pieza, que está mi computadora acá al frente. Y nunca me he sentido más libre, porque la gente se siente encerrada. Entonces, ¿qué significa nuestra libertad? ¿Qué significa el encierro? Como que cuestionémonos eso, o sea, y bueno, y también tiene que ver con lo que conversábamos al inicio. Si tú tienes un propósito y estás caminando junto a eso, yo nunca me había sentido tan libre como para poder y contenta a la vez. Así que cuestionémonos eso y también dónde estamos poniendo el foco de atención. Yo pongo el foco en lo, te digo de todas maneras, en lo apreciativo, en la gratitud de poder estar acá en mi pieza, en las 24 horas del día conectada, pero no importa, porque estoy haciendo lo que me gusta, entiendo que hay una pandemia afuera eh, y, y, y creo que nunca había sentido tanta libertad en mi vida, así que súper contenta. Muchas gracias, Carolina. Te quiero agradecer por haber formado parte de esta cápsula de comunicación sostenible y te deseo mucho éxito en tus proyectos futuros. Que estés muy bien. Gracias por invitarme, gracias Alejandro.